Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y en estos tiempos en los que se habla del regreso de la competencia entre grandes potencias, entre grandes poderes, China es sin duda alguna un actor llamado a centrar las discusiones en los gabinetes ministeriales, en los think tanks, en los periódicos, en las universidades. Es el actor del siglo XXI y para hablar de su historia, de su posición geoestratégica, de sus intereses, de sus tensiones, tenemos hoy con nosotros a Josep Baqués. Josep es profesor en la Universidad de Barcelona y es editor también de la publicación que cobija este podcast, Global Strategy. Josep, buenos días. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Encantado y bienvenido de que estés por fin con nosotros en un podcast. Bien hallado. Siempre es un placer poder hablar de estos temas. La verdad es que teníamos ganas que estuvieran, para qué te vamos a engañar, que Josep nos hablara de geopolítica en estrategia. La verdad es que, bueno, y yo creo que también en cierta manera quienes nos escuchan también tenían ganas de oírte, ¿no? Y saber, bueno, un poco tu análisis sobre algunas de estas cuestiones. Pues vamos a compartir un buen rato hablando de temas de interés común y de actualidad. Y sin olvidar, pues también la posibilidad de hacer enfoques así un poco más conceptuales, ¿no? Para huir de los análisis de mera coyuntura. Vamos a intentar darle algo de profundidad al tema. La mirada de larga distancia, ¿no? Pues genial. Creo que en esta encrucijada, por usar ese término que tanto se repite, ¿no? En estos tiempos en los que nos hallamos, China tiene muchísimo que decir, es un actor ya de manera indudable que está en la mesa, en el tablero internacional, que decide, que influencia y que condiciona las estrategias de terceros. Pero que para entender, ¿no?, dónde se ubica China en la actualidad, algunas de sus posiciones, de sus visiones y miradas estratégicas, creo que tenemos que entender parte de la historia más, no solo de la más reciente, sino parte del siglo XX, finales del XIX. Si te parece, creo que podría ser un buen vector de ataque el empezar por ahí para situarnos y, como bien has dicho, aportar profundidad, ¿no?, al análisis que se puede hacer sobre China a día de hoy, ¿no? Así que, no sé, si te parece, podemos empezar. Es fundamental. O sea, yo cuando me toca hablar de China siempre recuerdo que tenemos datos por ahí, incluso cuantitativos, y aunque no sean tan exactos como los de hoy, que vienen a demostrar que China ya era la gran potencia mundial hace 1000 años y hace 500 años. Evidentemente el mundo no estaba integrado como lo está hoy, no podíamos hablar todavía de un mundo globalizado y eso implica que se notaba menos el potencial chino. Pero utilizando terminología actual, la principal masa de Producto Interior Bruto de hace 1000 años o 500 se generaba en China, no se generaba en Europa y mucho menos en Norteamérica. Entonces, por empezar así un poco provocativamente, como aperitivo, entonces yo diría que el acceso de China a un posible primer lugar del ranking mundial en muchos aspectos no es ninguna novedad. Lo raro, la novedad, es que Estados Unidos haya liderado el mundo durante 40 o 50 años. Esa es la clave. Entonces, bueno, históricamente China fue el país que dominaba, luego pasó, como tú insinuabas, pasó una época muy complicada en el siglo XIX, que es el siglo fatal para China. Yo diría que el XIX y toda la primera mitad del siglo XX, y según se mire podemos extenderlo a los años del maoísmo. El gran salto adelante fue un desastre humano, yo diría que sin precedentes, por los millones de muertos que causó. Y por tanto, la sensación que mucha gente tiene de China es la que le traslada los últimos, no los últimos 50 años, pero sí todo el XIX y buena parte, casi diría que 2/3 del siglo XX. La sensación de un país muy grande, pero muy pobre, muy poco capaz de asumir un rol de liderazgo a nivel planetario. Claro, insisto, si vamos más atrás, eso se desmiente, la historia lo desmiente rápido, y ahora no pasa nada raro, volvemos a la normalidad. La normalidad es que China mande, porque así fue. Y ahora, aprovechando la globalización, pues eso ya se nota más que hace 1000 años o que hace 500. Pero no hay nada nuevo bajo el sol desde ese punto de vista. Hablabas, o mejor dicho, titulabas hace unas semanas un
post en Global Strategy, un artículo corto que servía de introducción a su vez a otro artículo, llamado El regreso de la historia, China y sus circunstancias, que ya son las nuestras, ¿no? Que era bueno, una referencia, una introducción a un artículo que a su vez publicaste en la Revista General de Marina, publicada por la Armada Española, acerca de los dilemas estratégicos de China. Sin entrar en esta última cuestión, esa frase me parece sumamente atractiva e irrelevante, el regreso de la historia. Me atrevería a preguntarte, ¿qué historia ha regresado, Josep? ¿Qué coordenadas históricas tenemos que atender? Bueno, ha regresado, como creo que apuntaba allí, digamos que la historia ha dado la espalda a las tesis de Fukuyama, que en su día fueron muy conocidas y muy reconocidas, sobre el final de la historia. El título de ese pequeño artículo tenía que ver, una vez más, pues con mostrar que son muchos los profetas del final de la historia que ha habido en los últimos siglos. Hegel proclama el final de la historia en 1815, Marx proclama el final de la historia siendo discípulo de Hegel en lógica teleológica unas décadas después, y Fukuyama, que a su vez también juega a esto de la teleología, hace lo propio en 1989. La historia que ha regresado es la competición entre grandes potencias y una competición que además implica apuestas diferentes en la forma de entender el mundo, a nivel económico, a nivel político, a nivel militar, y con choques y con roces, y que por tanto estamos muy lejos, digamos, de esa lógica kantiana, si tú quieres, ilustrada, que más allá del detalle pretendía pues, que había una especie de mentalidad común que a todos nos uniría y a la que todos nos sumaríamos tarde o temprano. Eso es lo que si queremos esperar, mejor que lo hagamos sentados porque no va a ir por allí. Y China simplemente es el estilete principal, pero no solo, porque también Rusia, con su resiliencia y su posición actual, está dando muestras de que la historia tiene un largo recorrido, que insisto, la historia no es la cronología, sino que es el movimiento en líneas o en direcciones diferentes y con apuestas diferentes y con una competición de por medio de estos grandes poderes. Entonces estamos, pues como siempre, en realidad lo raro era lo otro, lo raro es la tesis al final de la historia. Estamos en la normalidad, pero bueno, ha vuelto la normalidad, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Pues, Josep, si quieres, si habiendo situado este marco general, la importancia de comprender la historia para el análisis estratégico actual, podemos dibujar y profundizar en algunos de estos antecedentes de la crisis del siglo XIX, y ya en el XX las relaciones con la Unión Soviética, con Estados Unidos. Creo que puede ser un buen punto de arranque para todo ello. Indispensable, indispensable. Es decir, ahí hay cosas muy interesantes y lo que no haremos por también factor tiempo y para intentar aprovechar al máximo para entender cosas que pasan hoy, pues ir a los pormenores de una crisis del 19 que sí que implica una China rota como Estado-nación, con profusión de señores de la guerra, muy desarticulada económicamente. Las potencias occidentales se aprovecharon de ello, especialmente en la costa china. Los últimos residuos de ello han durado hasta hace nada, Macao en posesión de Portugal, Hong Kong en posesión británica. Pero bueno, este es un tema que, digamos, a los chinos siempre les ha lastrado porque se han sentido humillados y ojo, porque China sabes que la palabra significa el imperio del medio, el imperio del centro. Es decir, ellos son muy orgullosos de lo que son y por tanto esa sensación de estar al albur de los deseos de potencias extranjeras a los que ellos siempre consideraron como menores, es algo que siguen teniendo en mente. Claro, el tema realmente interesante de las últimas décadas, no de las ultimísimas, sino de la transición que nos lleva hasta la China actual, en efecto, tiene mucho que ver con las paradójicas relaciones que hubo con la Unión Soviética y con relaciones también, todo tiene su explicación y la veremos, pero aparentemente paradójicas que tuvo con Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y eso marca mucho la situación de China en la actualidad. Yo no puedo entender lo que es China hoy sin entender lo que pasa desde los años 40 finales del siglo XX hasta Deng Xiaoping, hasta 1978, tanto con la Unión Soviética como con Estados Unidos. Es un tema que hay que manejar, ¿no? Y si te parece, pues lo comento un poco. Pues claro, Perfecto, pues vamos con ello, sí. Sí, claro. El tema es que en la Guerra Fría la gente ve mucho la relación ideológica entre dos países que son marxistas-leninistas, como la Unión Soviética y China. En realidad, la Unión Soviética es estalinista y China es maoísta, pero ambas corrientes vienen del marxismo-leninismo y en definitiva, de un tronco común.
Pero la gente muchas veces hace un análisis un tanto superficial de la historia y dice, bueno, pues como tienen la misma ideología, son aliados. No, todo es más complejo en geopolítica, ¿eh? No quiero remitirme tampoco a grandes marcos teóricos, tendría que hablar de Kenneth Walsh, del neorrealismo, de la importancia tan relativa que tiene la ideología de los diferentes estados para saber si van a pactar entre sí o si van a acabar con una relación. No, todo es más sistémico, todo es más geopolítico. Y lo digo, pues por ejemplo, cuando China en la Segunda Guerra Mundial, de hecho desde los años 30, ¿no?, es invadida por Japón, pues de facto, aunque solo sea por esta circunstancia, China queda como aliada tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. En los años 40 es así. Y los Estados Unidos ayudan a Chiang Kai-shek, pero también ayudan a Mao Zedong. Y la relación que había entre el maoísmo, entre Mao Zedong y Estados Unidos era magnífica. Una cosa que a la gente le cuesta entender, era tan buena o más que la que podía tener con Stalin. Por tanto, es así que en el año 49 Estados Unidos concede a China el trato de nación más favorecida. Es un trato económico privilegiado, y más en aquella época, que no estaba tan de moda como ahora la apertura de mercados y demás. Luego Stalin, es cierto que Stalin pues se molesta un poco, no le van las relaciones abiertas, lógico, y Stalin lo que plantea es que tiene que optar China por Estados Unidos o por la Unión Soviética, al principio de inclinación única. Y hombre, puestos en esta tesitura, claro, Mao Zedong elige a Stalin y elige a la Unión Soviética, pero fíjate si es que hay un tratado del año 1950 que certifica eso y que Estados Unidos espera al año siguiente, en 1951, para, digamos, disolver el trato o acabar con el trato de nación más favorecida que le había ofrecido a China. Y aún así, con todo, la relación con la Unión Soviética es muy complicada desde el principio, porque el tratado del año 1950 es un tratado claramente desigual en beneficio del más fuerte, que esto es otra de las lecciones de la geopolítica, desde diálogo de los Melios, ¿no?, en las guerras del Peloponeso de Tucídides. El más fuerte manda. El principio de igualdad soberana entre los estados está muy bien para las clases de derecho internacional público, pero no opera en la realidad. Y fue un tratado muy desigual, y los chinos siempre vieron, a partir del tratado de 1950, siempre vieron a la Unión Soviética como un estado que se aprovechaba de ellos, por decirlo en términos muy coloquiales, ¿no? Hay que pensar ahí, pues que, yo qué sé, un ejemplo te pongo, Alberto, que China tenía pretensiones históricas sobre Mongolia, el actual estado de Mongolia, lo que a veces llamamos Mongolia exterior. La Mongolia interior ya es una región china, sobre Mongolia exterior, y es la Unión Soviética la que le para los pies. La Unión Soviética se queda con la base naval de Puerto Arturo, que es una base china. La Unión Soviética sí les paga muchas becas a los estudiantes chinos, pero en realidad es una forma de influencia en China, porque estudian en la Unión Soviética, los devuelven a China en teoría sovietizados, ¿no? La lógica marxista-leninista de perfil más estalinista y más soviético. En fin, incluso la guerra de Corea. De la guerra de Corea, al final China actúa como proxy de la Unión Soviética, porque si la Unión Soviética se mete en esa guerra, amenaza de tercera guerra mundial. China no estaba ni reconocida por Naciones Unidas, la China continental, la China de Mao Zedong. Entonces es genial, no hay ninguna incoherencia. Pero los chinos envían a Corea tropas con las que pensaban invadir Taiwán. Pero al final, los chinos se dan cuenta de que la relación que tenían o que tuvieron con la Unión Soviética en esos años fue no tan positiva, digámoslo en términos simpáticos, no tan positiva para Pekín, ¿no? Y esto y más cosas, que podríamos hablar largo y tendido, pero esto a mí me da a entender que todavía hoy, pues en China puede haber una gran suspicacia con Rusia y con la actual Rusia, que ya no es Unión Soviética, pero es el mismo Estado, dota de continuidad de Rusia, y el que no se fíen de los rusos, ¿no? A pesar de que coyunturalmente, tácticamente, como dice Dugin, tácticamente esa más o menos alianza, que hablaremos, seguramente habrá tiempo en otros podcasts y demás, ¿no?, chino-rusa, tácticamente convenga a ambos. Tácticamente, dicho 4 veces intencionadamente esta expresión, porque las desconfianzas mutuas son muy grandes y se fundamentan por cosas como las que he dicho y otras, ¿no? Porque la ruptura chino-soviética es del año 61 o 62, es decir, va a durar muy poco ese matrimonio, pese a que son países marxistas-leninistas ambos. Esto es interesante porque rompe la impresión que algunas veces nos llega, ¿no?, de que esa relación China-Rusia es más que táctica, como tú dices, ¿no?, sino que hay como en ese juego respecto a Estados Unidos. Lo que me parece interesante, ¿no?, como señalo,
el ver que esta relación histórica, ¿no?, salpicada de desencuentros, puede, bueno, crear un estado de relaciones que realmente lleven a que no sean más que un matrimonio de conveniencia, por decirlo coloquialmente, para el corto plazo, para jugar al toque, ¿no?, entre ambos países. Respecto a Estados Unidos en esta época, Josep, y a partir de la segunda mitad de la Guerra Fría, ¿cómo se articula esta relación con respecto a Estados Unidos, China, China, Estados Unidos y en ese triángulo con Rusia? O con Sí, la Unión el tema, Soviética en ese sí, momento, sí, claro. en ese momento Unión Soviética. Es un tema muy interesante porque al final, a ver, también hay que entender, aquí hay a prioris, que a veces son difíciles de resolver incluso en una entrevista, en un debate, pero a priori es que Estados Unidos parte de una teoría geopolítica, la de Spigman, la teoría del Rimland, que es la que articula su política exterior durante la Guerra Fría e incluso en la actualidad. Y la teoría lo que dice a Estados Unidos es que hay que dominar el Rimland, el borde de la Tierra, para dominar el mundo, para poder controlar a las potencias del Hirland, donde está Rusia fundamentalmente, y así poder dominar el mundo. Y nada, lo que ocurre es que China es parte del Rimland. Es tan sencillo como el Rimland que empezaría por nosotros mismos, empezaría por España, por el Mediterráneo occidental y acabaría pues, en China. Entonces es una pieza fundamental del tablero geopolítico de Estados Unidos. Entonces, la relación con Estados Unidos, ¿cuál es? Hombre, un poco la que antes decía, de que interesan con motivos económicos, con ese trato de nación más favorecida, arrastrar a China hacia su propia órbita. Que China sea marxista no es lo más relevante, como demuestra alguna de las teorías que he comentado, la teoría de sistemas en general, la de Kenneth Walsh en particular, y eso le sale mal por la presión de Stalin. Claro, a Stalin, ¿qué le conviene? Que China esté con él porque desarticula la geopolítica del Rimland que tiene Washington activada. Genial, la partida se entiende a la perfección, es diáfanamente clara esta partida. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos tiene que esperar a que las relaciones entre China y Rusia, o la Unión Soviética en ese caso, se puedan deteriorar y espera su oportunidad. Y la oportunidad llega en los años 60, cuando se produce definitivamente la ruptura entre China y la Unión Soviética, por muchos motivos. Se mezcla lo personal entre Khrushchev y Stalin. Entre Khrushchev y Mao Zedong. Mao Zedong respetaba mucho a Stalin, pero no era el mismo caso con Khrushchev, aunque yo soy de respuestas más estructurales. Entonces aquí lo que pasa es que Khrushchev critica pues el desastre que es el gran salto adelante que lleva a cabo la China de Mao Zedong, pretenden una renovación del tratado del año 1950 en términos más humillantes todavía para China, pretendían crear una única marina de guerra entre los dos países bajo mando soviético, por ejemplo, además de quedarse literalmente con instalaciones en territorio chino para poner estaciones de radiocomunicaciones, de radar, etcétera. Y luego, por ejemplo, la bofetada que le dan a China cuando la Unión Soviética rompe relaciones con Albania, que es el único país maoísta pro-chino de Europa, etcétera. Bueno, entonces, a partir de aquí se abre una ventana de oportunidad que Washington sabe aprovechar y que aprovecha muy bien, de una forma que llama la atención para los no entendidos o no, los que todavía no han entrado en este tema, que es que Estados Unidos es el país proactivo para intentar devolver a China al redil antisoviético y sobre todo para evitar que China y la Unión Soviética, bueno, después de esos años de separación, la separación se formaliza en el 62, vuelvan a ser amigos o a ser aliados. Entonces Nixon, entonces secretario de Estado, empieza a manejar los hilos desde el año 68, 69, para conseguir hacer un viaje a China, hablar con los líderes chinos. El viaje de Nixon, en principio, se lleva a cabo con mucha discreción en el año 71, luego todo se sabe. Luego prepara Kissinger, en el 71, el de Nixon en el año 72, y es un viaje que se lleva a cabo con luz y taquígrafos. Nixon va a China, lo cual diplomáticamente también tiene su peso, porque lo típico es que el fuerte es el que te recibe en su casa, ¿no? Y el más débil es el que llama a la puerta y pide por favor que lo reciban. Pues no tiene ningún problema Estados Unidos enviar a su presidente a China en el año 72. Entonces lo que hay es una alianza, no se formaliza en forma de un tratado internacional al uso, pero hay una alianza entre China y Estados Unidos. Y ahora te contaré algún pormenor de esta alianza, pero lo que hay que entender aquí es que realmente China es lo que es en la actualidad. No digo que solo, pero sí en gran parte gracias a Estados Unidos. Esto, cuando alguien lo escuche, claro, puede parecer paradójico, pero es literalmente así, porque China en el año 68, 69, 70,
cuando Kissinger empieza a mover los hilos y Washington diseña su estrategia, había perdido la relación con la Unión Soviética, estaba literalmente sola en el mundo, porque el resto del mundo comunista, con alguna excepción muy pequeña, la propia Albania, hemos dicho, pues seguía el modelo soviético, no el modelo chino, y estaba aislada. Estaba aislada. Entonces, y además económicamente lo estaban pasando muy mal, porque el gran salto adelante y la revolución cultural implicaron varios miles. Bueno, de hecho, se habla de 30 millones de muertos, es una barbaridad, ¿no? Y económicamente estaban desarticulados y tal. Entonces, el cable que les lanza Estados Unidos es fundamental para que China salga de esa situación y para que China empiece una etapa nueva que la lleva a lo que es hoy en día. Y bueno, ahí hay muchas cosas, ¿eh? O sea, yo creo que lo fundamental es el reconocimiento de la China continental, la China de Mao, internacional, que no estaba reconocida. Washington la reconoce, a pesar de la buena relación que tenía y que tiene con Taiwán, porque esto es un juego de suma cero. Taiwán queda perjudicado. Ya desde el año 78, un poquito después, Estados Unidos acepta el principio de una única China, y por tanto la embajada está en China, la China continental, y eso sí, con Taiwán mantiene pues una oficina comercial desde entonces en Taipei, que hace las veces de. Pero desde el año 71-72, con estas visitas Kissinger primero, Nixon después, queda clara la apuesta. Cuando Estados Unidos reconoce como la sucesora de la China histórica, la China de Mao, en muy poco tiempo se suman como 100, 120 reconocimientos de otros estados del mundo, que es la inmensa mayoría de los estados del mundo en esa época en la que no ha terminado todavía el proceso de descolonización. Pero sobre todo, Alberto, el reconocimiento una vez más, la vuelta a reconocer el trato de nación más favorecida, con lo que esto implica para dinamizar el comercio y para permitir que China exporte productos a los propios Estados Unidos, que se produce también en los años 70. Eso es lo fundamental. Y luego, además de, a fortiori, pues hará mucho Estados Unidos para que China acabe siendo admitida en la Organización Mundial del Comercio, pero eso ya no depende unilateralmente de Estados Unidos y se formaliza algo más tarde, ¿no? Pero bueno, el tema es que el gran despegue económico chino se plantea gracias a Washington y la explicación es geopolítica pura y dura, teoría de sistemas. Ya digo, es evitar por todos los medios que haya un realineamiento táctico, estratégico, ¿no?, entre China y la Unión Soviética, y de hecho es poner a China en contra de la Unión Soviética. De hecho, los misiles nucleares chinos apuntaban a la Unión Soviética y obligaban a que algunos de los misiles nucleares soviéticos hicieran lo propio con China. Así de claro. Entonces, esto sirvió para cambiar el escenario y darle la sensación a la Unión Soviética de que era ella la que tenía una especie de rodeo, de bloqueo estratégico. Eso es relevante porque, como bien señalas, rompe un poco el esquema, no solo en cuanto a las relaciones en términos, sí, de política internacional, sino como señalas, ¿no?, que el empuje económico, cómo China comienza a salir de esas dificultades, ¿no?, en esa crisis económica, vienen apoyadas, espoleadas por Estados Unidos. Yo creo que eso la verdad es que me resulta interesante y por una cuestión que creo que apuntas o que has subrayado, ¿no? Por razones geopolíticas que explican esa posición también, ese apoyo económico, financiero, de apertura al mundo. A raíz del último comentario que mencionaba sobre Rusia, ¿tiene que ver esto, esta suerte de, bueno, de rodeo que sufre la Unión Soviética, un poco en ese declive final en los 80, la necesidad de apertura, más allá de las propias condicionantes internos y demás que la Unión Soviética enfrentase? Pero, desde tu punto de vista, qué peso tuvo este realineamiento, esta posición de China vis a vis la Unión Soviética en su final, en el final de... Bueno, suma, porque como tú bien dices, el problema principal de la Unión Soviética es un colapso interno. El modelo Claro. seguido, claro, no funciona a nivel económico, si no hay señales de mercado. Pues hombre, esto está muy estudiado. La planificación es muy interesante cuando hay que salir de un sistema feudal y demás y con apoyo público incentivar pues grandes obras públicas, infraestructuras y ayudar a los sectores o a las zonas más necesitadas. Pero a la larga, un sistema sin señales que ofrezca el mercado es muy difícil que sea tan omnisciente
esa planificación para conocer las opiniones de la gente, los gustos de la gente, las filias de la gente, las fobias de la gente. El mercado es un excelente radar. Al final, eso unido a problemas también de corrupción, por un poder que lleva muchos años operando y demás, contribuye, es la parte principal del hundimiento de la Unión Soviética. Hay un libro que explicaría esto muy bien, el por qué fracasan los países, de Acemoglu y Robinson. Es excelente para entender el final de la Unión Soviética y de sistemas similares. Pero claro, geopolíticamente es interesante asegurar el golpe. Ese era el final, pero el hecho de que pierda aliados, y China era un aliado importante, también por cuestiones demográficas. Es verdad que China era un país todavía pobre, no era un país que pudiera operar con un gran mercado en beneficio de la Unión Soviética en los años 60, por la propia dificultad interna de la ciudadanía y de la población china. Pero bueno, en geopolítica pensamos a nivel estratégico, pensamos siempre a medio plazo. Entiendo que los soviéticos eso sabían hacerlo. Entonces, a la larga, perder China es perder opciones de seguir flotando como un sistema alternativo al capitalista. Basta recordar la idea de Marx, ¿no? Que siempre tuvo claro que o el comunismo se extendía a otros países o el propio Marx afirmaba que el comunismo acabaría fracasando. Entonces, la sensación con la definitiva pérdida de la relación con China es la opuesta. Es decir, en vez de ganar terreno, estamos perdiéndolo, ¿no? Y estamos perdiendo pues, una masa importante de la demografía y de la geografía mundial. En efecto, entonces yo creo que eso contribuyó y lo peor que le puede pasar además a un país es que tenga rivales geopolíticos a 360 grados prácticamente, porque entonces incluso militarmente tienes muchos flancos que cubrir y no te puedes concentrar en lo que más te interesa. Por tanto, fue una jugada maestra, muy al estilo de Kissinger. Nixon era el presidente y es el que sigue la estela, pero muy al estilo de Kissinger, muy al estilo de un realismo bastante clásico. Fue una jugada maestra. Pero bueno, fue una jugada maestra en ese contexto. O sea, luego hay críticos en Estados Unidos con razón que plantean que quizá es lo que había que hacer en la Guerra Fría, pero claro, de tanto ayudar a China, de tanto contribuir al auge chino, mira la situación ahora, Alberto. Ahora el tema es que económicamente China, según qué parámetro emplees, ya está por delante de Estados Unidos. Y lo peor para Washington es que en el resto de parámetros en que puede haber un empate técnico, Washington esté Estados Unidos un poco por delante. La previsión es que en los próximos 10, 15, 20 años China también adelante a Estados Unidos, lo poco que le falte económicamente. Y lo militar viene siempre a rastros de lo económico. Por tanto, aquí el debate es si no se pasaron los Estados Unidos ayudando tanto a China. Una cosa es que haya que hacer algo y otra cosa es que perseveres en ese apoyo en un país que tiene tanto potencial como lo va a demostrar. Justamente por eso es llamativo, ¿no? La idea que sostienes, ¿no? Mejor dicho, cómo Estados Unidos contribuyó a eso, ¿no? En mitad de la Guerra Fría. Claro, a mí la que se me viene rápidamente a la cabeza es en 2021 es más fácil ver con esa larga distancia, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido? Quizás efectivamente en los años 70 pues parecía la opción más lógica, ¿no? En términos realistas y geopolíticos, pero no deja de ser efectivamente muy sorprendente. Se le acusa a Estados Unidos de haber estado en las últimas décadas librando, ¿no? La guerra equivocada, por todo esto de la guerra contra el terrorismo y todo esto. En aquel momento no solo es que no la librase, sino que contribuía, ¿no? Al que a futuro se convertiría en su rival, ¿no? Creo por eso es llamativo este punto que sostienes, que no hay situaciones que duren toda una vida, ¿no? No hay... No, y déjame que incida en un punto muy importante de la historia reciente que podía haber cambiado las cosas. Porque al final, claro, dices con razón, en el 2021 es muy fácil verlo. Bueno, creo que hay tres tipos de personas, digamos, ¿no? Un tipo que es el que no ve nada, aunque pase ante sus mismas narices, es incapaz de ver nada ni de procesar. Hay otro tipo de individuo que está muy bien, que es el que al menos, como tú planteas, en el 2021 es capaz de interpretar lo que ha pasado hace 20 años o 30. No está mal. Esto ya implica utilizar la cabeza y procesar la información. Pero claro, hay un tercer tipo de individuo que es el que es capaz de ver las cosas antes de que ocurran, ¿no? Entonces esto también, yo no creo que sea una ciencia. Evidentemente tampoco es que se aparezca nadie ni nada cuando duermes o cuando sueñas, pero sí que tiene un poco de olfato, de instinto, de arte. Entonces cada cual tiene la cabeza articulada como la tiene y no son intercambiables. Lo digo porque cuando se plantean los sucesos de Tiananmen a finales de los 80, 89 si mal no recuerdo, en Estados Unidos hay toda una corriente de opinión que incluso está defendida por algunos congresistas
que plantean que es la ocasión perfecta, lo de Tiananmen, para decirle a China, como castigo, como sanción por lo allí ocurrido, que se acabó el trato de nación más favorecida. Pero en realidad no era por Tiananmen, porque estamos hablando de geopolítica, era porque algunos congresistas, con sus analistas, sus asesores, sí ven que, claro, ¿cómo te diría? En los primeros años de trato de nación más favorecida, y además China hace lo mismo hoy en día con otros países del mundo, latinoamericanos, lo que sea, ¿no? Los primeros años la balanza comercial era claramente favorable a Estados Unidos. Por tanto, yo ofrezco el trato de nación más favorecida, a China le ayuda mucho, pero encima le ayudo, pero yo gano más, ¿no? Porque tengo la balanza comercial favorable con China. Llegando a aquella época de finales de los 80, principios de los 90, la balanza comercial todavía era favorable a Estados Unidos, pero la tendencia marcaba que en un futuro próximo ya sería una balanza comercial favorable a China. Y por otra parte ya veían también que China sería una gran potencia económica, política y militar en el futuro. Entonces el Congreso presiona a Bush para que Bush diga rompo con el trato de nación más favorecida. Me convenía en la Guerra Fría, ha terminado la Guerra Fría, estamos en 1990, ha terminado la Guerra Fría, por tanto no quiere decir que me tenga que enemistar con China, pero quiere decir que no voy a hacer más cosas que ayuden al ascenso chino. Hay economistas que calcularon que si a principios de los 90 Estados Unidos se echa para atrás con el trato de nación más favorecida, más o menos China hubiera perdido el 50% de sus exportaciones a Estados Unidos. Simplemente con una vuelta a la normalidad, aplicando las aduanas correspondientes en un trato especial. Hubiera perdido el 50% de las exportaciones y en todo caso y como poco se hubiera ralentizado el crecimiento de China. Bueno, al final Bush apuesta por continuar con el trato de nación más favorecida a pesar de los pesares. Y si me preguntas el por qué, pues seguramente porque pensaba en un exceso de idealismo. Aquí hay más paradojas. Bush se comportó como un idealista en muchas ocasiones, igual que Biden ahora se comporta como un realista, a pesar de ser el primero republicano y el segundo demócrata, ¿no? Pero yo creo que Bush pensaba que nadie va a escupir al plato que le da de comer y que China se portaría bien y que una forma de tener controlada a China en su ascenso sería mantener tratos como el de nación más favorecida. China demuestra a finales de los 90 que le planta cara a Washington porque el instinto chino, un poco como el escorpión de Schopenhauer, el instinto chino es otro, porque claro, es que China es el imperio del medio, es el imperio del centro, entonces hay que conocer también la mentalidad, la historia, la idiosincrasia de aquellos con los que tratas y ya está, no pasa nada. Cada cual es como es, cada sociedad es como es, cada estado tiene sus imperativos geopolíticos, su historia, pero hay que manejar esos parámetros. O sea, hubo ocasiones para revertir esto sin romper la baraja, pero tampoco las activó, no los activaron los Estados Unidos. Justo en cuanto a el idealismo, ¿no?, que achacas a Bush en ese momento, pues estoy pensando que efectivamente la presión doméstica, los particulares felices años 90, estoy recordando ahora, por ejemplo, un libro de Ramón González Ferriz, La trampa del optimismo, ¿no?, que habla precisamente como esa euforia propia, ¿no?, del idealismo liberal de los 90 que, en fin, condujeron pues a la desregulación financiera propia, la Unión Europea como proyecto, en fin, todas estas cuestiones, pues la propia posición, por supuesto, de Estados Unidos pudo influir en ese estado de ánimo, decir, bueno, esto realmente nosotros tenemos la sartén por el mango y pese a lo que pueda verse en el futuro, el mundo apunta en la dirección que lo hace, ¿no? Llegando al final de la década se ve que esto no era tan cierto como se pudiera aparentar, pero quizás seguramente ese estado psicológico, ¿no?, de las élites y de las élites estadounidenses también en concreto, seguramente influyó, ¿no?, en la posición que tú señalas respecto a Bush al principio, ¿no?, de la década, ¿no?, y en esa transición. Si te parece, Josep, creo que en este recorrido, por así decirlo, histórico que estamos realizando, creo que puede ser buen punto avanzar en los 90 y situarnos en la primera década del siglo XXI. Y quizás luego entrar más en detalle acerca de la posición china como tal, ¿no? Habiendo colocado ya todas estas coordenadas histórico-políticas, geopolíticas, ¿no? Si te parece, terminamos 90, principio del 21 y vamos con ese análisis en más profundidad. Sí, esto ya, sí, lo que decías antes, por supuesto, eso, en la época en la que Bush tiene ese idealismo es la época en que Fukuyama escribe esa obra a la que nos Claro, hemos referido de la precisamente, historia. claro.
Y luego es una época en que el kantismo o el kantianismo, no sé cómo se diría más correctamente, la lógica de Kant, la lógica liberal por antonomasia, más influye, y la versión más activista de esta lógica kantiana, protagonizada por Tom Paine, es la que lleva a Estados Unidos a intervenciones para democratizar y demás, ¿no? Esos posibles errores de los que tú planteabas, y China siempre ha jugado a verlas venir, a no desgastarse nada, que se desgasten los demás a nivel diplomático, político, económico, y China lo suyo, con su propia política, más bien de carácter de inversiones, comercial y cada vez más financiera, y eso le ha sido muy útil también a China el desgaste de los otros. Claro, lo que tú planteas ya llegando al siglo XXI es que China empieza a mostrar sus cartas, simplemente. China deja muy claro a Washington que no es un protectorado de Washington, que no es kantiano, China no va en esa lógica, que tiene su propia agenda, y su agenda de la que tendremos que hablar, digamos ya, porque en esos momentos ya es manifiesta en todo lo que llevamos del siglo XXI. Su agenda no solo no es proestadounidense, sino que va directamente dirigida a impedir que el mundo sea unipolar. Es decir, China tiene varios retos, pero a nivel geopolítico el más importante en lo que llevamos de siglo es hacer todo lo posible, y además lo ha hecho con éxito, apoyándose también en la resiliencia rusa, por ejemplo, para descabalgar a los Estados Unidos. ¿Qué cosas, la geopolítica? Aquel que me ha ayudado a ser lo que soy, pues lo voy a descabalgar de la posición de hegemonía mundial. Aquí hay autores que dicen que la ha tenido, que ya no la tenía, o que es muy difícil. También da para un gran debate el concepto mismo de hegemonía, digo. Pero dejémoslo en un mundo unipolar. Cierto consenso doctrinal en que los años 90 son los del mundo unipolar. Pues bien, en el siglo XXI China ha hecho mucho por lograr que esto ya no sea así. Lo ha hecho por méritos propios, porque la economía china es la economía china, y la capacidad que tenga China para tener buenas relaciones con terceros estados es un mérito para ellos, pero lo ha hecho también apoyándose en Rusia para montar una cuña de estados que bloqueen a todos los niveles, a nivel diplomático y también a nivel económico, ocupando territorio, ocupando mercados, y a nivel militar reforzándose lo suficiente como para cuestionar ese liderazgo indiscutido de Washington. Yo creo que es el principal objetivo, con un matiz, que es que China ni siquiera se va a quedar en eso, y ya lo han dicho los líderes chinos. A su vez, estamos en la fase de evitar que manden los Estados Unidos y de ir hacia un mundo multipolar. Esa es la estación intermedia que China se plantea, que ya ha logrado, en mi opinión, el mundo ya es multipolar. Y no es de hace 3 meses, sino que hace más tiempo que es multipolar. Perfecto. Pues China es uno de los pocos polos en un mundo multipolar asimétrico que ya le pone las cosas difíciles a Washington. Pero claro, el objetivo China, confeso, para el año 2050 es que el mundo sea unipolar, pero sea unipolar con el polo principal chino. Es decir, no veas, la situación es que no solo va o ya ha conseguido que Estados Unidos no manden, sino que va a conseguir con toda seguridad, bueno, con toda seguridad, aquí está la opción Biden, evidentemente, de moverse hacia Asia-Pacífico y hacer lo que pueda ahora para entorpecer los movimientos chinos. ¿Qué cambio en relación con Nixon y Kissinger a principios de los 70? ¿No? ¿Qué cambio? Totalmente. Y proteccionismo, ¿qué cambio? Proteccionismo que viene de Trump, ¿qué cambio con el trato de nación más favorecida? Pero si China se sale con la suya, el objetivo es en el 2050 ser el nuevo hegemón mundial. Y esto obviamente tiene consecuencias para Washington. Por definición, al final podemos estar hablando de un juego de suma cero. Por tanto, la tesis que argumenta es que China ya en los 90 comienza a mostrar sus cartas, y que en el siglo XXI China ha buscado el acabar, el dinamitar ese mundo unipolar, ¿no? De esa Pax Americana dominado por Estados Unidos, ¿no? Como tal. Claro, yo ya digo, y creo que también lo he escrito, no sé si en este último artículo en Global Strategy al que hacía referencia, que si hoy en día fuéramos realistas, el mapa mundi que tenemos en las escuelas, o que tenemos, bueno, cuando buscamos un mapa del mundo en Google, el mapa mundi debería cambiar, debería girar unos cuantos grados, no precisamente 360, seguramente 180, y en el centro del mapa mundi debería estar China. Y si ponemos a China en el centro, pues que es la posición que ocupa Europa, digamos, ¿no? Europa ya no pinta nada, digamos, desde el punto de vista geopolítico, y cada vez pintará menos. Pues China debería estar en el centro, y a los lados debería haber otros países, incluyendo Estados Unidos, que ocupan una posición más periférica. Esa es la fotografía más real. Pero al final es la misma fotografía que debería haber tenido un mapa si lo hubiera dibujado un marciano, que nos viera desde otro planeta,
hace 1000 años o hace 500. Claro, nosotros tenemos los mapas que tenemos porque somos muy etnocéntricos, ¿eh? Y nos cuesta mucho entender al otro y valorar al otro. Y por eso nos cuesta darnos cuenta de cuando el otro pues hace sus avances y consigue sus progresos. Pero esa es la realidad. Y China ha dado los pasos pertinentes y además lo ha hecho en el orden adecuado. Primero progresa a nivel económico. Hay cosas de las que hay que hablar también, porque China mientras tanto va construyendo su propio Estado-nación, que es algo más que tener fronteras y población dentro. Pues tiene sus propios proyectos, que por cierto está siendo bastante mimético en relación con lo que hicieron los Estados Unidos en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Esto es interesante, esto tendremos que profundizar. Sí, no, ahora lo hablamos si quieres porque esto es muy interesante de ver, pero entonces está haciendo los deberes donde tiene que hacerlos. Pues la gente está muy obsesionada con el poder militar y leer balances militares. Pero es que el propio Mearsheimer ya decía que si aquí estamos no para ser de periodistas, sino para hacer prospectiva, analíticamente, académicamente, el poder más importante seguramente es el poder potencial, el poder demográfico, el poder económico. Entonces la advertencia es que si tú te limitas a mirar un balance militar, estás mirando el pasado. Porque en el balance militar hay buques y hay carros de combate y cazabombarderos que tienen 30 años y que son un residuo de lo que fuiste antes. Pero si tú miras el poder potencial demográfico y económico, te dará una imagen del balance militar de dentro de 20 años, que es lo que a mí me interesa. Lo demás ya lo sabe todo el mundo. Pero la aportación que yo puedo hacer como académico es otra. Entonces, China está haciendo eso adecuadamente. Entonces, ahora está potenciando su aparato militar, ahora está potenciando, por ejemplo, su marina de guerra. Ya lo está haciendo. 30 años después del inicio de su despegue económico. Pero es que en realidad las otras potencias han hecho lo mismo. Quien crea lo contrario se engaña, se autoengaña. Estados Unidos solo es una potencia militar después de que llevara años construyendo el proyecto político por dentro y siendo un líder económico. Siempre ha sido igual. Y el Imperio Británico lo mismo. Lo mismo. O sea, no hay ningún cambio. Somos nosotros los que, como decía una vieja profesora mía de instituto, las matemáticas no fallan nunca, pero los matemáticos a veces sí fallan en sus cálculos. Las matemáticas no. Entonces, las matemáticas de la geopolítica no fallan nunca. Entonces, lo que está haciendo China es de cajón. Simplemente hay que verlo y hay que saber resolver las ecuaciones. Es de cajón. Y por eso yo no veo, incluso aunque tuviera, también sería quizá para otros podcasts o para otras conversaciones, daría mucho de sí, pero hay gente que plantea, bueno, y si hay una gran crisis económica en China, inmobiliaria, yo me quedo igual. Que esta semana salía precisamente algunas noticias acerca de esta pero yo digo, ¿acaso no hubo una gran crisis en Estados Unidos en 1929? Luego de la cual Estados Unidos al cabo de nada es la primera potencia mundial. Es decir, cuando tienes unas bases tan sólidas económicas, demográficas, en infraestructuras, etcétera, tú puedes soportar la crisis, hacer de la necesidad virtud y al cabo de 10 años ser la gran potencia mundial. O sea, no es lo mismo que la misma crisis la tenga un Estado u otro, en qué fase de la historia, de la trayectoria de ese Estado te pille la crisis. Entonces, a mí esas cosas no me convencen, al contrario. Pero bueno, la idea que creo que sí que no es revolucionaria, porque al final yo no cuento nada revolucionario, pero es verdad que uno puede tener una mirada pues quizá un poco más incisiva porque es mi profesión, es que realmente lo que sí detecta uno es que China no solo hace ingeniería invertida para fabricar cazabombarderos o para fabricar coches o tractores, sino que también hace ingeniería invertida para diseñar su propia estrategia geopolítica. Y está haciendo lo mismo que hicieron los Estados Unidos hace 100 años o hace 120 años. Eso es muy espectacular. Pues, si quieres lo comentamos. Pues sí, me parece interesantísimo. Creo que podemos comentar este paralelismo que has trazado entre ambos desarrollos como siguiente punto, ¿sí? Sí, no, es que la base de esto, de nuevo, no voy a empezar a citar autores, pero tengo la tentación, pero... Adelante, déjate seducir por la tentación. No, pero si te vas al realismo neoclásico, y no necesariamente Schweller, ¿no? A Faret Zakaria, por ejemplo, que hace un análisis muy interesante de por qué Estados Unidos son una potencia mundial, pero también por qué tarda tanto en serlo, cuando tenía un cierto potencial, un evidente potencial. Pues no te diré que desde la independencia de las colonias, pero sí te diré que desde mediados del siglo XIX. Y sin embargo, tarda un siglo más en explotar como potencia mundial, ¿no? Entonces, claro, Faret Zakaria explica muy bien pues, que había que hacer cosas a nivel interno, ¿no? Había que conquistar el oeste, ¿no? Había que normalizar un Estado, había que centralizar un Estado.
había que cuidar muchos aspectos internos, había que asegurar también al extranjero próximo. Entonces, hay dos cosas que para mí son fundamentales en esta lógica, empíricamente, que es, como te decía, la ampliación del control sobre el conjunto del territorio norteamericano, utilizando como instrumento pues, el ferrocarril, fundamentalmente, porque las 13 colonias inicialmente ocupaban un espacio muy pequeño del actual Estados Unidos, ¿no? Entonces, con grandes obras públicas, con mucho fomento de capital público, no solo privado, y mucha planificación pública, Estados Unidos logra extender el ferrocarril y crear un mercado único y unido en toda Norteamérica. Y luego hay otra segunda parte, que es la doctrina Monroe. Es fundamental, que viene de 1823, que es aquello de América para los americanos, que obviamente significa América para los Estados Unidos. Claro. Y claro, la doctrina Monroe, fíjate bien por los paralelismos que luego voy a hacer. El objetivo de la doctrina Monroe en 1823 en realidad era expulsar a España, expulsarnos a nosotros de América, porque aunque en 1823 se había consumado la independencia de buena parte de los territorios españoles de América, quedaba algo muy importante para los norteamericanos, que es Cuba y que es Puerto Rico, porque importante es para ellos el Caribe, que es un poco el equivalente, ya adelanto cosas, a los mares de China. Entonces, lo importante era expulsar a España. Esto se logra 75 años después con las guerras de Cuba, Puerto Rico y demás, ¿no? Bien, entonces, este tipo de estrategia de consolidar tu propio Estado-nación, que insisto, es más que tener una frontera que te acepten los demás estados, es que ocurre allí dentro, es lo que está haciendo China, viene haciéndolo desde hace años. Entonces, China tiene su propio plan oeste, que además se dio en llamar plan oeste, y entonces ahí no hay navajos, ni sioux, ni demás. Ahí lo que hay pues es Tíbet, es Xinjiang, hay budistas tibetanos, hay uigures, musulmanes, pero eso queda muy lejos de Pekín, y esto no es solo una frase hecha, lo digo literalmente, son territorios muy desconectados de Pekín, incluso históricamente y todavía hoy, y el plan oeste ha significado que China ha metido allí 50.000 kilómetros de carreteras asfaltadas para mejorar las comunicaciones con la costa china. Es exactamente lo mismo, Estados Unidos empieza en la costa, con las colonias de la costa este, y se extiende por ferrocarril pues hacia el oeste para unificar mercados, y China empieza esa historia moderna, esta historia reciente. La zona más próspera está en la costa este, y lo que hace con el ferrocarril, también con el ferrocarril, yo hablo de 50.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, pero también líneas férreas. Entonces conecta esa costa, conecta todo el interior de China, que es una barbaridad, y lo conecta con esos territorios tan estratégicos para ellos y para su futuro, que son Xinjiang y que son Tíbet. Además, al final esto conecta con la propia idea de la ruta de la seda, que pasa por Xinjiang, que va hacia Kazajstán, que luego se mete en Rusia y algunos de los puertos secos más importantes del mundo, etc. Entonces, China está haciendo los mismos deberes que hicieron los Estados Unidos 100 años atrás. Y luego lo otro, y el paralelismo también es muy claro, es lo de la doctrina Monroe, ¿no? Mearsheimer habla de una doctrina Monroe china. Y igual que la doctrina Monroe de Estados Unidos se proyectaba en primera instancia hacia el Caribe, su mar más inmediato, el que querían dominar y del cual querían expulsar a la potencia que lo fuimos nosotros, pero éramos ya una potencia en decadencia, sobre todo cuando nos logran expulsar a finales del 19, pues lo mismo se plantea China con su propia doctrina Monroe. No es el Caribe, son los mares de China. Digo los mares de China. Para mí al final aquello es un mar, pero ya sabes que al final distinguen que si el mar de la China meridional, bueno, de acuerdo. Entonces eso sería el equivalente, ¿no?, al Caribe. Y el gran objetivo norteamericano era expulsarnos a nosotros, y el gran objetivo chino es expulsar a los Estados Unidos. Con diferentes técnicas seguramente, o no tanto, porque al final Estados Unidos nos expulsan también con, digamos, apoyando a la insurgencia cubana que hace de proxy del nuevo imperio norteamericano. Entonces China podría plantearse cosas similares, en realidad plantea estrategias en zona gris, ¿no? Entonces, claro, el intento es que los países de la zona, como Cuba cayó en las redes de Estados Unidos, no fue exactamente un país independiente, no fue eso, ¿no? Entonces, la gran esperanza china es que haya países, muchos son islas, archipiélagos, ¿no?, de los mares de China, que ahora son aliados de Estados Unidos y que en el futuro puedan ser aliados de China. Ese es el gran debate que está planteado en la actualidad, avanza precisamente en esa dirección, ¿no? Entonces, está haciendo lo que debe en ese sentido. ¿Cuál es la gran diferencia? Ni siquiera es una diferencia esencial, es más de grado. Estados Unidos hizo sus pinitos también en aquella época en el resto del mundo. Y de hecho Estados Unidos tenía posesiones en la costa china a finales del 19. Pero China no es que haya hecho sus pinitos en el resto del mundo. China, paralelamente a esta consolidación de su propio Estado-nación,
lleva años pues integrando un comercio global, aprovechando que estamos en otra época, aprovechando que el mundo está auténticamente globalizado, aprovechando que se han reducido tiempos y distancias. Entonces, China está muy bien ubicada en Latinoamérica, en África, etcétera, más de lo que estaban los Estados Unidos en el resto del mundo a finales del XIX, pero que también estaban los Estados Unidos. Por tanto, el paralelismo es muy claro y es como un guión establecido, mimético, que les funcionó a los norteamericanos, pues les está funcionando a los chinos. Interesantísimo, interesantísimo esta comparación histórica. Creo que a raíz del último comentario sería pertinente preguntarte sobre qué ha logrado ya China, ¿no? Esta expansión comercial de la que hablas, pero también en algún sitio has escrito acerca del, como pretensión China, ¿no? Del control del extranjero próximo, ¿no? Y por ello quiero preguntarte, profundices un poco en esta idea, qué implica, qué significa ese control del extranjero próximo. Sí, la lógica china no es la misma que la de otras grandes potencias porque es otra época, no por otra cosa. Es otra época. Entonces, el colonialismo, tal y como lo habíamos entendido, que implicaba meter tropas para dominar política y militarmente aquellos países que quieres llevar a tu lógica o a tu redil, ese tipo de colonialismo está obsoleto, y hace años que está obsoleto. China ha tomado nota y adapta esa lógica a parámetros más propios del siglo XXI, más vendibles, más comprensibles por la sociedad internacional del siglo XXI. Pero China tiene muy claro que para que funcione todo lo que tiene que funcionar, por ejemplo, es muy importante la influencia que tenga sobre Kazajstán, por ejemplo, porque la ruta de la seda pasa por allí, no es un tema caprichoso. Kazajstán, sin embargo, es un país de influencia, bueno, es lo que es, culturalmente es túrquico, es turcómano, pero de influencia rusa por la etapa soviética. Todavía hay un porcentaje importante de la población kazaja que es ruso hablante y es filorrusa, importante. No es mayoritario ya ese porcentaje, pero podemos estar hablando del 20 al 25%, que en algunas zonas del oeste de Kazajstán, entonces sí puede ser mayoritario. Entonces, China lo que le interesa, a través sobre todo de tratados comerciales, pero también dando a entender que estos países no van a ser apoyados por nadie, que no sea China en el futuro, intenta traerse a su lógica a estos países con estrategias más blandas. Pero esto se ve más claramente, si cabe, en toda la costa, ¿no? Que te decía de la doctrina Monroe, no iría tanto a través de guerras como a través de jugar al bandwagoning, ¿no? Esta palabreja que empleamos tanto en geopolítica. La gran opción, el gran juego que está planteado es balancing o bandwagoning. ¿Sí? Y por Si eso puede, Biden... Josep, detenerte, porque es verdad que los estudios estratégicos son términos, pero un par de pinceladas por si alguien que nos escuche Sí. no sabe qué es el bandwagoning. Sí, sí, por supuesto. Pero digo, lo voy a conectar con la estrategia Biden también, Vale, perfecto. con esta lógica de Asia-Pacífico. A ver, ahora pongámonos en la piel por un momento, no de China, sino de Singapur, de Filipinas, me da igual, de Tailandia o de Vietnam, o me da igual, cualquiera de estos países que están en la zona. Muchos de estos países hoy en día son aliados de Estados Unidos. China tiene sus propios aliados, pero he citado intencionadamente Singapur, Filipinas, Vietnam, Tailandia, países aliados de Estados Unidos. Unos más que otros, dentro de los 4 que he citado. Entonces, ¿estos por qué son aliados de Estados Unidos? La pregunta es esta. O sea, no hay nada escrito, no tienen ninguna obligación. Lo son porque les da la gana. ¿Por qué son aliados? Porque interpretan China como una amenaza. ¿Esto es que se han vuelto locos estos países? No, de hecho, China, como es proactiva en las últimas décadas, pues plantea reivindicaciones, por ejemplo, sobre zonas económicas exclusivas en disputa con estos países. Lo digo porque no era así. 30 años atrás China dejaba hacer. Había una disputa y más bien cedía. No, ahora China es la proactiva, la que reivindica. Y a veces no son solo zonas económicas exclusivas, a veces hablamos de la soberanía, sobre islas, sobre archipiélagos y demás. Por motivos que serían más largos de explicar, pero ya te digo, seguramente haremos algún podcast más sobre China, pues puede entenderse otro día. Claro, estos países cuando se sienten amenazados por China y por el auge chino, entonces les conviene seguir siendo, o ser, porque Vietnam es obvio que no siempre ha sido un aliado de Estados Unidos, pues les conviene ser aliado de Estados Unidos, otros ya lo eran, pues seguir siéndolo, por lo que damos a llamar el balancing o el equilibrio. Equilibrio de poder o equilibrio de amenazas. Podría ser lógica Kenneth Walsh, lógica Stephen Walt, pero lo común es el equilibrio o el balancing. ¿Qué sería? Yo solo, Filipinas, Singapur, Vietnam, Tailandia, no puedo oponerme a China
Sin embargo, si tengo el apoyo de lo que me pueda ofrecer Estados Unidos en esa región del mundo, de sus unidades aeronavales, de sus bases militares, incluso muchos de estos países ofrecen su territorio para que Estados Unidos tenga ahí sus bases, Singapur, Filipinas, por supuesto, Japón, Okinawa y demás. Entonces es factible, es verosímil pensar que China no moverá un dedo. Entonces sería el balancing, equilibrio, sería buscar una coalición de estados que puedan contrapesar el poder, en este caso, de China. Bien, esto es lo que se produce hoy. Pero cuando a China le interesa controlar el extranjero próximo, que serían en gran medida estos países, donde además hay mucha población china, en algún caso la población china puede ser hasta mayoritaria en Singapur, en otros no, pero son minorías relevantes, ¿no? Y esto pesa, la diáspora china o chinos que están ahí desde hace tiempo. A China le interesa controlar el extranjero próximo porque el hecho de que estos países sean aliados de Estados Unidos y que tenga allí Estados Unidos sus bases, implica que hay una capacidad de bloqueo sobre China y su economía. No quiero adelantarme o no quiero explicar cosas que luego no tengamos tiempo de desarrollar, pero China, el gran drama chino, ¿cuál es? Que son 1.400 millones de habitantes, en realidad son más, son más porque hay gente que con la política del hijo único, ahora derogada, pero en funcionamiento tantos años, han escondido que tenían algún hijo más para evitar multas y problemas. 1.500 millones de chinos aproximadamente, como cifra real, no oficial. Entonces, al final, dices, es el 20% de la población mundial, lo es. Entonces, ¿China tiene petróleo? Sí. ¿China tiene gas? Sí. China tiene de todo, tiene pollos, tiene cereales, tiene verduras, sí. Pero no tiene el 20% del petróleo, ni del gas, ni de los pollos, ni de las verduras, ni de nada. Entonces tiene que importar, tiene que comprar mucho fuera. ¿Y por dónde entra lo que compran? Fundamentalmente entra por el estrecho de Malaca. Entonces, claro, esa capacidad de no controlar el extranjero próximo y de que lo controle Estados Unidos es un bloqueo en potencia sobre las importaciones chinas, que son las que hacen que el régimen chino pueda sobrevivir. Si hubiera una gran crisis económica allí dentro, se caía el régimen. Las grandes crisis económicas en democracia provocan que cambie el gobierno, no el régimen. Pero en regímenes dictatoriales y totalitarios, como es el caso de China, se cae el régimen. Entonces, esto es un cordón umbilical fundamental para que China siga existiendo como la conocemos hoy, para que el régimen aguante. Y esta es la jugada. Entonces, ¿qué significa controlar el extranjero próximo? Intentar que los países vecinos, con un efecto dominó probablemente, dejen de jugar al balancing, al equilibrio, pactando con Estados Unidos como pieza fundamental del equilibrio, y pasen a jugar al bandwagoning, que sería jugar a caballo ganador. Así lo traducimos, una traducción imperfecta, pero útil. Jugar a caballo ganador sería que China le vaya demostrando por la vía de los hechos a los países vecinos que si hay algún lío gordo, Estados Unidos no los va a proteger. Si Filipinas, si Singapur, si Malasia, si Tailandia llegan a la conclusión, si Taiwán llegan a la conclusión, en un caso extremo, que sería el último en caer de todos, si Japón llega a la conclusión de que si hay un lío gordo con China, Estados Unidos no los va a proteger, el cálculo racional de estos países es, en vez de jugar una coalición anti-China, que me la estoy jugando porque China la tengo al lado, está muy cerca, Washington cae muy lejos, aunque tenga bases militares, en vez de eso, me sumo al caballo ganador, que sería me sumo a China. Claro, si esto fuera así, si hubiera un efecto dominó de este tipo, China limpiaría, daría la conclusión adecuada a su doctrina Monroe, echaría a los Estados Unidos de allí, ¿no? Entonces, esto explica el por qué Biden insiste tanto en su estrategia Asia-Pacífico, que no la inventa él, pero insiste porque la presencia norteamericana en la zona es lo que hace que los demás países de la zona pequeños digan, no, yo sigo con la alianza con Washington porque Washington me demuestra por la vía de los hechos que está dispuesto a meter tropas ahí, meter economías ahí, meter medios ahí, y claro, está dispuesto a no dejarme tirado en caso de que China lance algún tipo de provocación o algún tipo de ofensiva. Esta es la partida, tal y como se está jugando allí. Ahora, ¿esto es nuevo? No, Mearsheimer ya lo decía en el 2001, esto es la estrategia del balanceador de ultramar. Lo decía en un libro, La tragedia política de los grandes poderes, del año 2001. O sea, si alguien piensa que hay algo nuevo en lo de Biden, de nuevo se equivoca. No es nuevo, está escrito desde hace 20 años. Esto tan interesante que cuentas, Josep, sirve para entender por qué en los últimos meses también la prensa internacional presta mucha atención a qué dice, deja de decir el presidente Biden acerca de Taiwán. Pero claro, tenemos que ampliar el foco necesariamente a toda la región porque no está solo en juego la posición de Taiwán más allá de su situación particular y
peculiares circunstancias históricas y políticas, sino este equilibrio y estas relaciones en toda la región con otros estados, ¿no? Hasta Japón en última instancia, como mencionabas. El porqué de la presencia estadounidense y por qué Estados Unidos entonces ha de demostrar una capacidad cierta de creíble, mejor dicho, sería de apoyar a estos estados, ¿no? Entiendo que es la lógica estratégica que subyace, ¿no?, a esta posición, que va más allá de la peculiaridad del caso taiwanés, por relevante que pueda ser, por supuesto. Absolutamente, absolutamente. Es decir, en la lógica de bloqueo en potencia de China, de las importaciones chinas, por el control del estrecho de Malaca, en esa lógica Taiwán es la pieza menos relevante. Yo no digo que no sea relevante, pero es la menos relevante, porque es la que está más lejos del estrecho de Malaca. Es mucho más importante lo que pase en Singapur o en Filipinas, por ejemplo. Es mucho más importante incluso lo que pase en Tailandia, por ejemplo. Tailandia ya tiene algunos tratos importantes con China y precisamente para abrir una especie de canal de Suez en el istmo de Kra, que sería algo que permitiría que los buques chinos, que no estamos hablando solo, aunque por ahí he empezado, de petroleros, por ejemplo, que lleven hidrocarburos a China y que vienen de Angola, que vienen de Sudán, que vienen de Irán y que pasan necesariamente por ahí. Estamos hablando de que China, para pagar las facturas de eso, tiene que vender mucho, tiene que llenar contenedores, tiene que llenar buques portacontenedores y vender productos a Europa y pasan por la misma ruta, por el estrecho de Malaca. Entonces, asfixiar eso, taponar eso, es hundir económicamente a China, ¿no? Entonces, son más importantes los países que te comentaba y Tailandia con el istmo de Kra, cuando eso se abra, estaría alejando de las bases norteamericanas de la zona, estaría alejando unos cuantos kilómetros, que al final tiene que ver con autonomía de los aviones o de los submarinos o lo que sea que vayan a operar en esas zonas, ¿no? Alejándolos del peligro más inminente representado por Estados Unidos y sus aliados. Por tanto, hay que entender siempre la geopolítica como una partida de ajedrez en un tablero en el que cada cual mueve pieza, pero cuando mueves pieza tienes que saber, que es lo que la gente no piensa y es muy fácil de entender, que la siguiente jugada la hace el otro. Entonces, tú puedes matar un peón, igual el otro a partir de que pierde un peón en 3 jugadas te hace jaque mate, ¿no? Entonces, la partida es esa. Y Taiwán es importante, pero no es lo más importante. Pero es importante efectos simbólicos. Si cuando China da la lata en Taiwán es para darle a entender a Taiwán que Estados Unidos no reaccionarán. Lo que persigue es eso. Y es un órdago, es un farol. Y entonces vamos a ver si reacciona o no Washington. Cuando China aprieta a Japón, no en el territorio, digamos, metropolitano, es un archipiélago, pero para entendernos, sino, por ejemplo, las islas Senkaku, que son administradas de acuerdo con el derecho internacional público vigente por Japón, que lo hace en zona gris, no, siempre por debajo del umbral del conflicto. En realidad, a China no le interesa tanto la Senkaku, ni siquiera le interesa tanto Japón. Lo que le interesa es demostrar a Japón que Estados Unidos no moverá un dedo por defender la soberanía japonesa sobre las Senkaku, que en teoría están blindadas por los tratados que tiene Japón con Estados Unidos. Y te diré una anécdota, que una de las técnicas que China ha empleado para generar esa zona gris se llama zona de identificación aérea, a distinguir de la zona de exclusión aérea. La de identificación aérea no es un casus belli, pero da mucho la lata, porque los cazabombarderos chinos piden que, digamos, te identifiques cuando no tienen por qué en cielos que no son chinos, y te dan la lata, y esto se admite por los pelos, pero se admite en el derecho internacional. Pero claro, cuando China monta eso, Japón dice, mis aviones no van a ceder y no se van a identificar. Pero Estados Unidos dice, los míos sí. Entonces, claro, Japón ya hace tiempo que está pensando también en que hay que potenciar las capacidades militares propias, porque igual cuando los necesiten más, los Estados Unidos estarán por otras cosas. Entonces, Biden intenta desmentir eso, haciendo esa apuesta tan clara, pero ya digo, no es novedosa. Cambia a nivel de grado, no de esencia, por el posicionamiento de Estados Unidos en Asia-Pacífico. Y aquí viene el AUKUS y lo que tú quieras, ¿no? Esa es un poco la idea. Esa es la gran partida. Es la doctrina Monroe china y es hasta qué punto conseguirá lo mismo que lograron los norteamericanos con nosotros en el siglo XIX en el Caribe. Este es el Caribe chino. Y hasta qué punto lo va a poder conseguir sin que estalle ningún conflicto armado, que es la pretensión china. La pregunta subsiguiente, que va un poco a caballo de las ideas que vienes exponiendo, que comentabas hace unos minutos sobre la expansión estadounidense, su consolidación como imperio y estos últimos detalles. Claro, la pregunta que me suscita es inmediata. Estados Unidos
era un imperio continental, su expansión fue continental, y hablabas al inicio del episodio pues de la extensión territorial continental de China, de las relaciones con la Unión Soviética, Rusia, de Mongolia, de esas zonas complicadas, ¿no? El Tíbet, etcétera. Y por otro lado, es ineludible analizar la situación pues, en su entorno marítimo más cercano. Mencionabas el Estrecho de Malaca o Taiwán o Japón. La pregunta siguiente creo que es lógica, ¿no? O dos preguntas. Por un lado, ¿cómo China puede mantener ese equilibrio territorial continental marítimo, que se me antoja complicado, aunque solo sea por la extensión y por quienes le rodean, por razones obvias? Y también la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto China es una potencia marítima o puede considerarse o potencial? Creo que son dos cuestiones, no, me parece que relevantes. No sé si, y creo que pueden ser buen motivo para seguir por Sí, ahí. sí. Tu opinión, ¿cómo lo ves estas cuestiones? Sí, pues la pregunta es muy interesante, la potencia, la posibilidad de que China sea considerada como una potencia marítima o no. Pues aquí tenemos que dejarnos guiar por los grandes clásicos de la geopolítica y que han entendido ellos por una potencia marítima. Claro, Estados Unidos, tú decías antes, Alberto, como hemos ido comentando, que primero inicia su expansión a nivel continental, lo que es Estados Unidos en la actualidad. Pero en realidad, geográficamente, geopolíticamente, es una potencia marítima, por el motivo de que está conectado a dos grandes mares, océanos en realidad, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, un tercero sería el Mar Caribe. Es el tipo de, incluso lo del canal el canal de Panamá, también permite conectar a las flotas de Estados Unidos de ambos lados del país y convierte a Estados Unidos en una casi isla, podríamos decir así. Y además los países que podrían bloquear el acceso de Washington al canal de Panamá, los países centroamericanos, no son especial problema geopolítico, máxime después de que México acabe siendo sometido a mediados del siglo XIX. Por tanto, es una potencia marítima Estados Unidos sin duda, a pesar de que primero tenga que completar, digamos, la conquista del oeste, de la forma en que también lo han hecho los chinos, en territorio hostil, en ese caso de las tribus nativas, y en el caso chino, pues de territorios que tradicionalmente no han sido dominados por la etnia Han, aunque por supuesto con el paso del tiempo hay muchos Han viviendo allí. Claro, si nosotros vamos al caso de China, el veredicto es diferente. China no es una potencia marítima en puridad de conceptos. Y no es una potencia marítima porque, siguiendo las tesis de Alfred Mahan, claro, lo que vemos es que China solo tiene apertura a un mar. Aunque llamemos mares de China en plural, antes lo hemos insinuado, se distingue, pero en realidad es una única gran salida, el litoral es extenso, pero no hay plan B, no hay una salida, no hay una puerta de servicio que conecte a China con otro océano, que no sea ese. Y además es una salida al mar que por motivos geográficos es muy fácilmente bloqueable. Todo lo que no le pasa a Estados Unidos en el Atlántico y en el Pacífico. Y de hecho tampoco en el Caribe, después de haber resuelto bien la doctrina Monroe. Entonces China tiene dificultad para acceder a aguas abiertas y es fácilmente bloqueable a nivel aeronaval. A pesar de todo, lo que siempre digo cuando explico estas cosas es que si atendemos bien a las tesis de Alfred Mahan, descubrimos que para él la parte geográfica es solo uno de los atributos de las potencias marítimas. Y para que una potencia marítima llegue a ser tal cosa, además de tener una geografía favorable, y la de China no es la más favorable posible, hay casos peores, Alemania lo tiene peor, pero la de China no es la que más ayuda, pero además de eso hay que hacer los deberes en políticas públicas, y ya eso depende más del ingenio de un Estado, de la voluntad de un Estado. Y hablo de Estado más que de gobierno, porque para que estas políticas públicas salgan bien, tienen que durar mucho en el tiempo y tienen que ser transversales a los diversos gobiernos. Y a poder ser, se tienen que planificar. Y eso, paradójicamente, China lo ha hecho muy bien. Las demás cosas las ha hecho muy bien. Y eso hace que se acerque a los estándares de una potencia marítima, pese a que la geografía le juega en este sentido una pasada mala o no tan buena. Y pongo algunos ejemplos para que los oyentes nos entiendan. A ver, Mahan decía, por ejemplo, que no es cuestión de tener muchos kilómetros de costa, es cuestión de cómo tú aproveches esos kilómetros de costa. Aproveches con la construcción de infraestructuras portuarias, aproveches ubicando a las ciudades más importantes o a las capitales cerca de la costa. Claro, eso China lo ha hecho muy bien, ¿no? Actualmente piensa que 7 de los 10 puertos más importantes del mundo
y esta importancia se mide en volumen de carga y descarga, ¿no? En TEUs, en una unidad de medida que se refiere a contenedores, de los que llevan los grandes buques portacontenedores. 7 de los 10 puertos más importantes del mundo son de soberanía china, están en territorio chino. Rusia no tiene ninguno entre los 50 primeros. El primero de los Estados Unidos, tanta potencia marítima y demás, aparece en el lugar 17 del ranking mundial. Y el primero de toda Europa acaba siendo, bueno, se la disputan Amberes en Bélgica y Rotterdam en Holanda, pero ojo, se disputan esta posición, no están ninguno en el top 10 mundial, pero están cerca, pero se disputan esta posición de ser los primeros europeos porque son terminales de los buques portacontenedores chinos, o sea, no te lo pierdas, por tanto, los deberes los ha hecho, igual con la Marina Mercante. Te voy a dar unos datos que son espectaculares, porque la marina mercante más importante del mundo actualmente en toneladas, en tonelaje de buques, en arqueo, es la japonesa y la china, empatadas técnicamente con un 12-13% del total mundial cada una. En número de buques hay más buques chinos, lo cual es una buena o mala noticia para China, porque significa que de promedio son buques de menor tonelaje, pero esto se arregla en 10 años. China va a más, Japón está ahí estancadita, pero China va a más. Pero es que estamos hablando de 12-13% de la marina mercante. Estados Unidos, hablamos del 3,5%. Rusia, el 1%. Sí que luego hay mucha bandera de conveniencia, que si liberiana, que si panameña, sabemos eso. Pero sobre los datos que son equiparables, el dominio chino es terrible. Potencia marítima. Mahan decía también, la gente tiene que vivir la sociedad volcada al mar para rentabilizar eso. Pues hay otros factores, además del comercio mercante. A nivel de pesquerías, pues China ya es el país del mundo con más buques de pesca de altura y más capturas. Esto era así, que va, esto es una novedad de los últimos 10-15 años. En absoluto, China estaba también posicionada. Y luego también es verdad que para contrarrestar pues esa presión a la que está siendo sometida por Estados Unidos y sus aliados en la costa, en los aledaños, en los mares de China y demás, China pues, ha elaborado lo que se han llamado como el collar de perlas, que son unos acuerdos con diferentes países más aliados de China, en principio para el empleo de facilidades logísticas en puertos de esos países. Aquí me saldría en la ecuación pues, desde Camboya, Bangladesh, Sri Lanka, pero incluso Pakistán, por ejemplo, con el que tiene una magnífica relación, el puerto de Gwadar, que está metido en el estrecho de Hormuz, que es fundamental también para asegurar el tráfico de hidrocarburos en dirección a China, pero también exportaciones chinas de productos manufacturados. Al final esto llega a Djibouti, y en Djibouti, además de facilidades comerciales, hay una base aeronaval china de un tiempo a esta parte. Bueno, y al final eso se proyecta hacia Europa, hacia el Pireo en Grecia, pero también Italia ya es parte de la ruta de la seda. Nosotros no lo somos formalmente, pero algunos de los puertos más importantes de España están gestionados por empresas que incluyen a sociedades chinas interpuestas y que al final aportan una parte mayoritaria del capital y acabarán teniendo el control si no lo tienen ya. O han convertido puertos de cabotaje en Argelia, como el de Cherchell, en magníficos puertos para carga y descarga de grandes buques portacontenedores. Es decir, China está haciendo el tipo de cosas, el tipo de políticas públicas que Mahan recomienda o exige para consolidarte como potencia marítima. Entonces, no tiene el atributo fundamental que es el físico, el geográfico, pero ha hecho todo lo demás mejor que muchos países que están mejor posicionados para ser potencia marítima según Alfred Mahan, pero que no han hecho los deberes y China sí, ¿no? Y bueno, ya no te digo la potenciación de su marina de guerra, que es un tema... Justo por eso te iba a preguntar, por ese poder naval en concreto. Claro, claro. Como he dicho antes, China lo ha hecho bien. La potenciación de la marina de guerra, según Alfred Mahan, que no es chino, es estadounidense y que habla hace 120 años, que por tanto no sabía lo que pasaría en China. Pero la forma correcta es esta. O sea, de nuevo hay gente que vive, no sé, en su mundo feliz y piensa, bueno, hay que tener una marina de guerra magnífica. Respuesta de un marino de guerra como Alfred Mahan, solo tendrás una marina de guerra magnífica y solo te la podrá financiar tu gobierno, porque solo lo harás si tiene el apoyo de la ciudadanía, si primero tienes músculo económico y algo que proteger. Entonces, la tesis en el mar. La tesis de Mahan es que el mar es la autopista del comercio, no de la guerra, del comercio internacional, porque es el medio más barato. Al final también el más rápido, aunque parezca mentira, pero lo es en el sentido de que cada buque portacontenedores te lleva lo mismo que te llevan muchísimos trenes, aunque cada uno de ellos vaya a más velocidad, ¿no?
y el más barato por economías de escala. Y de hecho hoy en día está demostrado, a partir de datos que manejan agencias de Naciones Unidas, que el 85% del volumen de mercancías con los que se comercia en el mundo son transportadas por mar. En valor es el 75%, en volumen el 85%. Bueno, esta es un poco la idea. Cuando tienes algo que proteger, no te preocupes. Si tu sociedad es consciente, claro, tienes que explicarlo también a tu sociedad, ¿eh? Pero si es consciente de que su economía depende del mar, la propia sociedad es la que no solo acepta, sino que exige que te gastes el dinero en una buena marina de guerra, porque te va la vida en ello, te va tu economía de la gente que está en tierra firme. Entonces, China, al final, después de llevar años clave económica, produciendo, exportando, importando, teniendo inversiones en muchos países del mundo, en muchos continentes, ahora, lógicamente, sin prisas, cuando todo encaja, está potenciando su marina de guerra. Entonces, yo siempre digo que cuando yo empezaba a analizar estos temas, siendo un mocoso, siendo un crío, y manejaba mis primeros balances militares, me daba cuenta de que la Marina de Guerra china, te hablo de los años 70, bueno, 70 yo no había nacido prácticamente, pero yo empezaba a leer esto en los 80. En los 80, pues una Marina de Guerra con mucho patrullero costero de escaso tonelaje, mucho submarino diésel, y los buques más grandotes eran destructores, los Luda de pues 100, digo de memoria, pero no llegaba a 110 metros de eslora. Eso eran, vamos, los buques más morrocotonudos de la Marina de Guerra china. Claro, en 30 años esto ha cambiado una barbaridad. Pero claro, construir portaaviones lleva su tiempo, pero están en ello. Entonces los planes son de 4 portaaviones, el último de ellos será nuclear, uno ya en servicio, otro botado, anfibios de grandísimas dimensiones, estilo, una copia prácticamente de los Estados Unidos. LHDs de 40.000 toneladas, nuestro Juan Carlos I tiene 27.000, LHDs de 40.000, van a tener 3 de estos y 6 LPDs, pero de 24.000 toneladas, como los San Antonio de la US Navy, y el doble de tonelaje que nuestros Castilla y Galicia. Es decir, van fuertes en ese aspecto. Buques de combate de superficie también de una capacidad brutal. Ya no digo destructores, cuando son de 12.000 toneladas, digo cruceros. Pues tienen ahí previsto, han empezado ya con una serie de 8 cruceros, dotados con misiles de crucero, valga la redundancia, de 1.500 kilómetros de alcance, pero al final tienen una flota de destructores muy modernos, los tipo 52D de 7.500 toneladas, es decir, nuestras F-100, nuestro orgullo, son 6.000 toneladas, 6.200, aquellos son de 7.500 y son 26. Y aparte otros 40 destructores y fragatas modernos, ma non troppo, ¿no? Que diría un italiano, no tanto. Es una barbaridad. Submarinos nucleares con misiles nucleares, submarinos de propulsión nuclear con misiles de crucero, submarinos convencionales con misiles de crucero, los Kilo de fabricación rusa. Es una barbaridad. Y un dato, Alberto, que es el que la gente, incluso la gente metida en estos temas, la gente que le gustan estos temas, no se fija. Fíjate que en la vida todo es fijarte en el detalle. Esto no es que sea una tarea forense, no es que sea una tarea pero casi. La gente mira el diseccionamos a nuestra manera, ¿no? No, hombre, es que claro, la gente mira un balance militar, venga, portaaviones, submarinos, fragatas, estructuras, está muy bien, ya lo he dicho. Pero a mí, lo que me indica cuál es la política china es que venían de tener un par de buques de reaprovisionamiento en alta mar, reaprovisionamiento fundamentalmente de combustible, pero también de víveres, de sólidos, de municiones. Tenían 2 y tienen 10 en pocos años. Entonces, que tengas 10 buques de reaprovisionamiento en alta mar significa, es lo que delata que realmente tu estrategia es de diseñar una marina, digamos, oceánica, y que se puede enfrentar a otras marinas oceánicas y todos sabemos a cuál, que sería fundamentalmente lo de los Estados Unidos. En el detalle está la explicación de realmente hacia dónde quieren ir, ¿no? Entonces, al final, sí, tienen atributos propios de una potencia marítima. Tienen bases militares en el extranjero, Djibouti es el primer caso explícito. Tienen facilidades logísticas en un montón de puertos en el extranjero, la mejor marina mercante del mundo, la mejor marina pesquera del mundo y la segunda mejor marina de guerra del mundo, subiendo enteros. Y lo que le falla, curiosamente, es la parte estrictamente geográfica, que no tiene la mejor ubicación posible del mundo para ser potencia marítima. La verdad que es relevante. ¿Afirmarías, si te preguntase, ¿es China una potencia marítima? La respuesta sería, tampoco quiero caer en dicotómica, ¿no? Pero No, es que si es dicotómica, y me baso en las tesis de Mahan y demás, en un examen,
la respuesta es sí o no, yo tengo que decir que no. Y no porque el primer atributo que marca Mahan es el definitivo, es el tema de la posición geográfica. Sí, pero ese es el problema, eso es el motivo por el cual yo, que soy profesor, llevo 21 años dando clases en la universidad, nunca he puesto un examen tipo test. Porque no me deja que el estudiante que sabe, claro, el estudiante que sabe no puede explayarse y explicarme. Si yo doy 5 líneas o 10, ya no te digo, 3 páginas para que me cuenten cosas, la respuesta puede ser que es una potencia marítima a pesar de la geografía y a pesar de las tesis de Mahan. Y que lo es porque han hecho los deberes en todo lo demás. Entonces, tiene costa, tiene muchos kilómetros de costa y los tiene muy bien aprovechados y ha hecho lo demás. Entonces, es la típica respuesta en que no puedes terminarla con un sí o con un no, porque entonces no se entiende nada. Sería una falacia, ¿no? Pero yo quiero invitarte a reflexionarlo también en su contrario. Es decir, hay países que tienen mejores atributos geográficos para ser una potencia marítima, pero ya no los están exprimiendo o no los exprimen lo suficientemente. Y Estados Unidos es un ejemplo de alguien que lo exprimió al máximo, pero ya está perdiendo enteros. No tanto en el de la Marina de Guerra y de las bases, pero me refiero, por ejemplo, a Marina Mercante o, por ejemplo, a Marina Pesquera, ¿no? Y entonces me refiero a mentalidad marítima, que es muy importante también para Mahan. Entonces no lo exprime lo suficiente. Incluso el espíritu comercial. Es que China es el que es el gran abogado del libre comercio en el mundo actualmente, mientras que Washington apuesta por lógicas proteccionistas, que suelen ser el canto del cisne, porque demuestran debilidad, demuestran menos eficiencia de tus empresas y negocios, ¿no? Eso forma parte de ser potencia marítima para Alfred Mahan también. Entonces, Estados Unidos no es lo que era, aunque siga siéndolo, no lo digo que no, pero ha hecho menos los deberes en los últimos tiempos, China los ha hecho más, ¿no? O pensemos en España, nuestro país está lejos de hacer los deberes y, en cambio, en cuanto a geografía, hemos sido una gran potencia marítima en la etapa precapitalista. Pero ¿dónde está nuestra marina pesquera? ¿Dónde está nuestra marina mercante? Nuestros puertos, algunos son importantes, pero gracias sobre todo también a inversiones chinas. Es decir, hay deberes que hacer y falta esa mentalidad y hay que dar más pábulo a ese espíritu comercial. Entonces, si esto es cierto y el día que lo sea, tendremos una mejor armada, que ya es una buena armada, tendremos una mejor armada, pero la tendremos porque además la gente dirá o verá que nos va la vida en ello, nos va la economía, nos van los dineros, como diríamos coloquialmente, a los que vivimos en tierra firme, nos va la creación de empleo en ello. Es tan fácil como eso. China lo ha entendido a la perfección. Te pongo una metáfora tontorrona, que a veces pongo a mis alumnos, ¿no? Es decir, para jugar a baloncesto es mejor medir 2,20 metros que medir 1,80 m. 2,20 metros sería el equivalente para ser potencia marítima a un país que lo tiene todo. Apertura a varios mares, como diría Alfred Mahan, ¿no? Bien, pero si uno mide 2,20 metros y no entrena y no cultiva otras habilidades, no podrá jugar de profesional al baloncesto, será un patoso. Entonces, China mide, no diré 1,80 m, eso sería Alemania, pero mide 1,95 m. En el baloncesto de hoy en día, 1,95 m o 1,90 m, tampoco da tanto de sí. ¿Pero qué ha hecho China? Consciente de sus limitaciones geográficas, físicas, ha potenciado al máximo el entrenamiento, las habilidades, la visión de juego, la eficacia en el tiro, ha hecho todo eso. Y al final un tipo de 1,90 m puede jugar en el básquet profesional, lo están haciendo. Pues ese es el caso de China. Claro, además esto nos permite huir del determinismo geográfico como tal, ¿no? Que muchas veces se cae como explicación monocausal, ¿no? Cuando es un factor, es una condición. Es importante, claro, es importante, pero no lo es todo. Es que si tú te duermes en los laureles de tu posición geográfica, es contraproducente. Y si piensas que te van a llegar los méritos y los premios porque estás bien ubicado en el mundo y dejas de hacer lo que debes y no musculas, pues al final acabas cayendo en todos los rankings y dejas de ser un actor relevante en el escenario internacional. Y ya se dice, la función crea el órgano y muchas veces la gente más espabilada en la vida es gente que lo ha pasado mal, de joven, de crío, y al final es la gente que dice, hombre, tengo que forzar las cosas para ser algo o para ser alguien. Pues China ha hecho esto. Y en los años en que lo han pasado peor, que son años recientes, la propia experiencia de esas dificultades les ha convencido de que había que ponerse las pilas, había que trabajar mucho. La mentalidad esta china, que se habla del confucianismo, que seguramente influye, pero más allá de ello influye esa experiencia histórica reciente, estas ansias de querer ser, este savoir-faire, lo han aprovechado al máximo. Y es cierto, cualquier autor de los grandes clásicos de la geopolítica, cuando uno los lee, y los lee con atención, Mackinder también, pues al final acaban desarrollando una vis
sociológica, si tú quieres, sociológica, más que ideológica, de carácter sociológico, por supuesto, de carácter económico, de carácter cultural también, en este sentido del espíritu de una sociedad, el carácter de la gente, que son variables fundamentales para entender por qué una sociedad avanza y por qué otras se quedan estancadas. Y eso es parte de la geopolítica. Yo a mis alumnos siempre les digo, cuando decimos geopolítica, no todos lo entienden y quizá haya que advertirlo, nota a pie de página, pero cuando yo digo geopolítica, estoy pensando en la geografía geográfica, es intencionada la redundancia, pero estoy pensando en la geografía económica, pero estoy pensando en la geografía humana y estoy metiendo más carne en el asador. Pero claro, si cada vez que utilizo la palabra geopolítica tengo que dar la explicación de todo esto, no terminaríamos nunca. Claro. Pero no hay que incurrir en determinismos geográficos porque no va así. Dicho lo cual, un matiz, Alberto. Si hay algo que no cambia nunca es tu posición geográfica en el mundo. Entonces, determinista no será, pero condicionante al máximo. Claro. Porque tú tienes los vecinos que tienes las aguas colindantes que tienes las cordilleras que tienes las rutas que tienes y te faltan otras y no accedes y hay cosas que no se pueden lanzar con paracaídas porque pesan demasiado. Entonces, tampoco ahora que no quiero que los oyentes se lleguen a la conclusión de que, bueno, por tanto, me está diciendo el profesor Baqués o quien sea que la geografía es irrelevante. Nunca diré eso, al contrario. Lo que digo es que el concepto de geografía que manejamos incluye algo más que las piedras, que los ríos y que las playas. Incluye elementos económicos y elementos humanos. No, y las políticas a las que hacías, las políticas claro, públicas, ¿no? Que a las que hacías referencia como tal. En este sentido aprovecho además para recordar o para mencionar, por ejemplo, un podcast que también está como parte de Global Strategy, como clase estratégica, la 07 de Geopolítica de los Océanos, de Josep Baqués, donde profundiza en muchas de estas cuestiones y que recomiendo vivamente el escucharlo, que creo que puede ser un complemento ideal para esta parte de este episodio, ¿no? Porque, como digo, bueno, pues analizas con mayor detalle pues, muchas de las cuestiones que has mencionado en este momento para entender esa posición China como potencia marítima con los matices que se le quiera poner o como no potencia y con los matices que se le quiera añadir, como decías. Precisamente por esta cuestión cuestiones, mejor dicho, que ponías sobre la mesa acerca de las decisiones que se han tomado en los últimos años. Creo que si te parece, como último tema, como último bloque, el entrar a comentar, aunque sea con algunas pinceladas maestras, pues algunos de los problemas internos, territoriales que atraviesa China, que han condicionado y que pueden condicionar a futuro pues, muchas de las decisiones o de los posicionamientos que adopte esta potencia en los próximos años. Y si te parece, que creo que puede quedar para entender precisamente también esta cuestión interna, que ya al inicio del episodio comentabas en esa viaje, ¿no? histórico que situabas, creo que puede ser muy relevante para tener la visión completa de este actor. Claro. Mira, y ligándolo con lo anterior, porque hay gente que será escéptica en relación con lo que he dicho y me parece genial, pero la explicación podría seguir y ya que apuntas hacia el interior, pues lo planteo. Cuando Alfred Mahan habla de ser potencia marítima o no, y cuando dice que las potencias marítimas tienen grandes aperturas a grandes mares, de nuevo hay un juego de suma cero. Cuantos más kilómetros de frontera tengas como frontera litoral o marítima, menos tienes como frontera terrestre. Es un juego de suma cero, tú tienes la que tienes. Pues claro, China le cuesta ser potencia marítima o no lo es porque tiene 22.000 kilómetros de frontera terrestre y tiene fronteras con hasta 14 estados, algunos de los cuales son tan importantes como Rusia o como India, importantes geopolíticamente, por historia, por demografía, por economía y por poder militar, por todas las cosas juntas. En el caso de India, demografía, en el caso de Rusia, en Siberia, no. Pero eso es un órdago importante, ¿no? Y te diré también, y ahora conecto con el interior, porque al final todo esto tiene conexión, te diré también que yo te decía que China tenía grandes almirantes, creo que lo comentábamos al principio, ¿no? Las primeras frases de la charla, pues en el siglo XV, no decía el detalle, pero circunnavegaba en África, había una gran proyección en esa época en que China tenía las economías, decíamos, más importantes del mundo. Pero ¿qué hace que China, qué provoca que China eche para atrás? Una decisión voluntaria de
un gobierno chino que se le cruzan los cables, dice no me gusta el mar, no sé nadar. No. Una derrota con los mongoles en 1449, una derrota dura, que hace que China diga, hombre, tengo que proteger mi frontera interior, estos territorios a los que apelas, ahora hablaremos de ellos, en parte por vecinos y en parte por territorios interiores no tradicionalmente dominados por la etnia dominante que es la Han. Entonces China dice, tengo que proteger mi interior, tengo que cuidarme de ello, porque si no, tanto mirar al mar me van a hacer unos agujeros por dentro que no voy a poder soportarlos, ¿no? Entonces, el gran tema es que China no ha podido desplegarse o desarrollarse como potencia marítima normalmente por culpa de las presiones que venían del interior, en clave histórica. Y el ejemplo de la derrota que sufren con los mongoles en 1449 es clarísimo. Entonces, conectando con lo que tú planteas, claro, el gran tema de China es que tiene unas vulnerabilidades internas tremendas y que están en ese profundo interior chino. Vulnerabilidades en Xinjiang, porque es población musulmana, es población uigur, y en Tíbet, pues población tibetana, su propia lengua, sus propias características, budista y demás. Dificultades en Mongolia Interior, que no son tan conocidas, pero también hay movimientos tectónicos en Mongolia Interior que preocupan a Pekín. Y bueno, es otra historia porque está en la costa, pero el tema que ha salido a última hora de Hong Kong, ¿no? Que es la antigua colonia británica, y siempre comento jocosamente pues que la gente de Hong Kong tenía más derechos siendo una colonia británica que siendo parte de China. Eso es una realidad, como una catedral de grande, y paradojas de la vida también, para los que hacen también discursos más en blanco y negro cuando hablan del imperialismo, estas palabras que las hemos convertido casi en insultos y demás. Bueno, el día que revisemos la historia lo haremos bien, lo haremos de la A a la Z y veremos cosas interesantes que se han perdido por el camino. Dicho lo cual, claro, los órdagos principales están en Tíbet y están en Xinjiang. Como anécdota que cuando Bush, del que hablábamos, trato de nación más favorecida, años 90, lo mantengo para China, tal y cual, porque así la tengo controlada, idealismo, medio kantiano, medio fukuyamiano, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando se da cuenta de que a finales de los 90 China vuela por libre y que está perdiendo el control sobre China, lo primero que plantea es vamos a reconocer el derecho de autodeterminación del Tíbet. Claro. Entonces, China tiene vulnerabilidades porque además, si las potencias extranjeras que se enfrentan a China empiezan a actuar en zona gris y a incentivar movimientos independentistas en Xinjiang o en el Tíbet, o bueno, algún día en Mongolia Interior o donde haga falta, pues China pierde mucho más que algo simbólico. O sea, es algo más que el orgullo nacional chino lo que quedaría herido. Porque son territorios muy importantes, basta con mirar un mapa, muy extensos, y en los que además hay recursos naturales muy importantes. Porque alguien dirá, ¿en Tíbet qué recurso natural habrá? Pues oye, por ejemplo, agua potable. Agua potable hace unas décadas ni nos lo planteábamos en los términos en los que nos lo planteamos hoy. Hay tratadistas que hablan de que las guerras del futuro podrán serlo literalmente por el agua potable. Pues ahí tenemos, pero también hay tierras raras. Claro, Xinjiang, bueno, Xinjiang es una barbaridad porque hay reservas de petróleo, hay reservas de gas natural, pero encima es la salida natural, la principal, de la ruta de la seda en dirección, como te comentaba antes, a Kazajstán, en la frontera entre China, léase Xinjiang, China, y Kazajstán, están los puertos secos más importantes del planeta Tierra. Son ciudades como Las Vegas, pero que no se dedican a las musicales y al vicio, se dedican a negocios, ¿no? Y a ser puertos logísticos, pero secos, están en pleno desierto. Pero son fundamentales para la logística de la ruta de la seda. La explicación, por cierto, está en el cambio del ancho de la vía férrea, que la soviética y la china eran diferentes, Kazajstán era parte de la Unión Soviética, tal y cual. Lo tienen muy bien organizado. Entonces, claro, Xinjiang es una pieza absolutamente fundamental para el futuro de China. No solo el orgullo nacional de perder o no un territorio determinado, ¿no? Entonces, son vulnerabilidades muy importantes que lastran. Claro, yo entiendo el plano este de China como algo más que logístico. También hay un intento de integrar a nivel mental, de mentalidad social, esos territorios en el eterno proyecto de Estado-Nación chino. Todo va ligado. Pero es cierto que los grandes problemas están allí y que en un momento determinado esa preocupación, ese problema, un incremento de los mismos, un incremento de las malas relaciones, de las posibles malas relaciones, potencialmente malas relaciones con Rusia, de las que hoy no hemos hablado, pero bueno, es la penetración de la población civil china en Siberia, la Siberia rusa. La relación de desconfianza mutua es terrible. Dugin lo comentaba, uno de los ideólogos, ¿no?, de la Rusia de Putin, que se lleva bien y se lleva mal con Putin. Tienen sus discusiones, tienen sus puntos en común y tienen sus desavenencias, pero Dugin ya decía en entrevistas que se le han hecho lo de la alianza táctica con China perfecto, Dugin cree en ello,
Además está muy acongojado, porque sabe del potencial, es un buen geopolítico. Dugin está acongojado por el gran potencial chino y tal y cual, pero claro, Dugin comenta que a la larga lo de China es un peligro para Rusia. Tal es la desconfianza, pero entre otras cosas porque China está metiendo su población civil en Siberia. En Rusia lo aceptan porque no hay mano de obra en Siberia, porque los jóvenes siberianos que tienen estudios van a cobrar buenos salarios al oeste de los Urales. Entonces necesitan gente para que explote la industria pesquera, forestal, minera que hay en Siberia. Los chinos son bien recibidos, los salarios de la gente del norte de China son más bajos que los que cobran a su vez en Siberia, pero claro, hay barrios de chinos enteros en Vladivostok y otras capitales siberianas. ¿Es problema? Es problema porque desde mediados del 19 hay un tratado desigual firmado cuando China era más vulnerable que entrega esos territorios a Rusia, pero algunos de ellos habían sido chinos históricamente. Entonces, imagínate la mala relación. Pero ahora lo planteo al revés. Si es Rusia la que se enfada con China en algún momento porque no lo ve claro, y claro, no lo ven, ya te digo yo que no lo ven, claro, la presión que puede llegar a recibir China por Xinjiang, la presión que puede recibir por Tíbet, la presión que puede recibir por parte de Rusia, nos sitúa ante un escenario siglo XXI 3.0, igual no tan diferente al de los combates con los mongoles en el siglo XV. En su día aquello frenó la expansión marítima china. Pues vete a saber lo que pasa ahora. Pero esto geopolíticamente es un tablero absolutamente interesante. Se van a mover cosas en los próximos años y como siempre digo a mis alumnos, no hay que dar nada por sentado porque el que hoy es tu aliado, mañana es tu peor enemigo. En geopolítica esto va así. En la vida a veces también, pero en geopolítica seguro. Totalmente, totalmente. Pues muy bien, Josep. La verdad es que creo que con esta última reflexión supone un cierre ideal. La verdad es que ha sido magistral este episodio. Como siempre, tus charlas, que animo por supuesto a escucharlas que tenemos en Global Strategy. Tenemos temas abiertos, algunos los han mencionado, Estados Unidos, Rusia, Japón, ha sido ahí comentado un momento, India, por supuesto, que además tienes trabajos al respecto publicados. Bueno, pues sirvan de excusa para futuros podcasts, ¿no? Episodios de estrategia en los meses venideros, ¿no? Si te parece bien y has tenido un rato agradable, pues yo creo que ahí tenemos la excusa perfecta para continuar hablando de... Hombre, la ventaja de este primer podcast sobre China es que la parte más conceptual, creo que sí que ha sido bien trabajada. Entonces, la parte más empírica, que es la que tú insinúas, ¿no? China en América Latina, China en África, China y las otras grandes potencias, pues daría para una charla que fuera una charla china segunda parte, ¿no? Y viendo las derivadas de todo lo que hemos ido analizando en casos concretos, en relaciones concretas con continentes y con potencias, con nombres y apellidos, pues realmente estaría muy bien para ver las dimensiones del problema que significa para un país, en este caso China, el querer acceder a un estatus de gran potencia o incluso hegemónico. Eso nunca es gratis. Tendrás más aliados que nunca, pero también tendrás más enemigos que nunca. Entonces hay que ir viendo cómo China es capaz de gestionar eso sin perder el paso. Pues tendremos ocasión, que seguro, para hacer alguna tertulia más de este estilo. Claro que sí. Pues queda hecha la invitación, la propuesta, que esto ha sido la primera parte de futuros episodios en Estrategia. Josep, un placer, un gusto, como siempre. Gracias. No, gracias a ti y nada, pues os animo a no solo sino a los oyentes a ir escuchando otros podcasts similares de Global Strategy, que realmente estamos cuidándolo mucho, lo estamos haciendo para generar también cultura estratégica, divulgar. Y bueno, son temas muy bonitos, muy interesantes, pero además muy necesarios. En un mundo globalizado como en el que estamos, o eres consciente de cómo se mueven las piezas o realmente acabaríamos actuando como auténticos autistas si así no fuera. Por tanto, es un placer, pero también una necesidad ir trabajando estos temas. Pues nada, ahí queda la recomendación también del subdirector de Global Strategy, de Josep, que comparto totalmente. Y esa es para lo que pretendemos con este podcast. Pues Josep, lo dicho, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Alberto.